quiero orar por una persona para que sea Dios trayendo liberación, sanidad y todo lo que las personas puedan necesitar. Vamos a orar en esta hora por Manuel de Jesús, pidiendo al Señor de los cielos que haya liberación en su vida, porque solamente Dios es justo sobre todas las cosas. Pues Dios y Padre que estás en gloria, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante su presencia, clamando, Dios mío, por la vida de esta persona, Manuel de Jesús. Señor, tú lo conoces. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia hasta donde se encuentra, Señor. Que seas tú rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras, Señor. Padre, trae paz a este corazón de su madre, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que operes un milagro, Señor, porque solamente tú puedes hacer lo imposible, Dios. En esta hora, Dios eterno, lo ponemos en tus manos de amor y misericordia. Asimismo, Señor, te pido por cada uno de los que laboran en este mercado, Señor, que traiga la bendición sobre nuestras vidas. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno, Señor. Suple nuestras necesidades. Padre, si hay enfermos, que tu mano de poder y sanadora pueda llegar hasta donde está la enfermedad, Señor. Ayúdanos, auxílianos, Señor, porque tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias y tus bondades, Señor. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios, por permitirnos, Padre, estar en este espacio, Señor. En esta radio, Señor, que ha sido un medio de bendición, Señor, para que tu palabra pueda ser expresada. Ayúdanos esta mañana, Señor, a expresar tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Habla al corazón, Señor, habla a la mente. Que tu palabra, Padre, pueda hallar cabida, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta mañana, hermanos y amigos, me gustaría hablar de la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 19. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Y dice su palabra en el capítulo 7, versículo 19 del libro de Romanos. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que cubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mí, porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, esta sigue sujeta al pecado. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos y amigos, me gustaría hablar acerca de la mente. Al hablar de la mente, hermanos, algo que está en nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro ser. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos delante de Él. Pero en esta ocasión, Pablo está refiriéndose en el libro de los Romanos. Pablo no está hablando de ignorancia, está describiendo una lucha interna. Hay una parte del ser humano que desea lo correcto, que anhela paz, que quiere hacer lo bueno, pero al mismo tiempo hay pensamientos e impulsos y emociones que jalan en otra dirección. Pablo está diciendo que su espíritu dentro de él está dispuesto a hacer lo bueno, pero que su carne habita otra ley,
la cual es la ley del pecado que mora en su cuerpo, y esa mora en todos nosotros, porque una persona que está en la fe es una persona que está apta también a pecar, porque estamos, hermanos, viviendo en una carne pecaminosa, que si usted quiere, solo basta hacer el pecado y se hace. Es una lucha entre la mente y el cuerpo a hacer lo bueno. Hay personas que quieren salir de la vida que han estado viviendo por mucho tiempo, pero no pueden porque hay una ley que los domina, y durante Cristo no llene ese vacío en esa persona o en esa mente seguirá extraviada. Esa persona seguirá en otra dirección. En esa tensión muchas veces se sienten con fuerzas en la mente. Los pensamientos pueden levantar tormentas donde no las hay. Pueden hacer crecer el miedo, alimentar la ansiedad o encerrar a las personas en una sensación de desesperanza. Y lo más difícil es que esos pensamientos parecen reales cuando se repiten constantemente. Oiga, hay personas que sufren antes de las cosas que pueden acontecer. Empiezan a haber, hermanos, tormentas donde no las pueden haber. Por ejemplo, una persona celosa, oiga, ese es un pensamiento, hermano, que cele a su mujer, que toda la vida está viendo tormentas donde no las hay. Quizá la mujer ni piensa, por decirlo así, por buscar otra clase de persona, pero él en su mente está viendo una tormenta todo el tiempo, y ese es un conflicto que no arrastra solamente su vida o su mente, arrastra la de los demás. Porque él está viendo tormentas donde no las hay, está viendo cosas donde no existen, porque el poder de la mente es tan engañoso, hermanos, que la persona empieza a sufrir por lo que ha de acontecer, pero ni tan siquiera ha empezado a suceder. Entonces, cuando el hombre o la mujer en Cristo dominan esa parte, no es que quizás se domine, sino que Cristo domina la mente, hay una sensación, hermanos, diferente, porque sabemos que como quiera que la situación adversa venga sobre nuestra vida, hay alguien que está con nosotros y nos puede ayudar. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos amados, hay expresiones en la palabra de Dios que se pueden transversar, pero hay algo importante que entender. No todo lo que pasa por la mente es verdad. Oiga, no todo lo que pasa por la mente es verdad. Hay cosas que son creadas por la misma mente. La mente puede equivocarse, puede exagerar, puede distorsionar, puede construir una narrativa que no corresponde completamente a la realidad. Por eso, cuando una persona se deja llevar únicamente por lo que piensa, en un momento de crisis corre el riesgo de hundirse más. Aquí es donde aparece el papel del corazón. Desde la perspectiva bíblica, cuando la Escritura habla del corazón, no lo presenta como un simple órgano emocional, habla del centro profundo del ser humano. En lugar, oiga, el corazón es una parte, hermanos. El centro del ser humano es el corazón, no es la mente. En lugar, define la dirección de la vida, donde se toman decisiones y donde se establece la relación con Dios. Hay muchas personas que quieren salir por sus propios medios de la vida o de la condición en la que están viviendo, pero difícilmente se puede salir si tu mente está pensando cosas diferentes, porque Pablo está diciendo en esta palabra que hemos leído que él quiere hacer el bien, pero el mal que no quiere hacer, ese es el que hace. O sea, el espíritu del hombre está dispuesto a cambiar, pero el cuerpo es débil. El cuerpo necesita ser alimentado por el pecado en el cual todo el tiempo ha vivido. Por eso hay personas que dicen, no, es que es difícil quizás ser cristiano. Quizás difícil no es, porque no hay nada imposible cuando el hombre piensa cambiar su forma de ser. Lo único que hay que hacer es abstenerse de lo que antes quizás hacíamos, porque sería absurdo, hermanos,
que todavía alguien estuviera en la fe o estuviera en la gracia y siguiera viviendo los impulsos que tiene todavía de su cuerpo. O sea, en el pecado. Ya no podía ser así. Y es precisamente en ese lugar donde Dios promete algo que la mente por sí sola no puede producir. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Oiga, qué bonito, hermanos. Juan 14, 27. Cristo vino a dar una paz al hombre. Cuando el hombre estaba en conflictos con su propia mente, por esa razón es de que alguien sin Cristo solo tiene una paz momentánea. Hay personas que son cambiantes. Ahora usted las ve sonriendo, mañana tienen tamaña cara. Entonces, porque no hay paz en sus corazones. Porque la paz que ellos tienen o la paz que la persona tiene es ficticia, solo es un momento. Y entonces la persona es cambiante, tiene varios cambios a través del tiempo, a través del día, puede mostrar diferentes caras. Y algunas personas lo llaman, no, es que esa persona es lunática, dicen algunos, va. Otras personas nombran diferentemente los pensamientos o el cambio de actitud que la persona tiene, pero esto es porque no hay paz en su corazón. Porque cuando hay paz en su corazón, Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. Oiga, qué bonito. Pero muchas veces las personas están contentas y tienen paz cuando lo tienen todo. El problema es cuando llega la adversidad. Cuando llega la prueba, no soportan y empieza la mente a maquinar muchas cosas, la cual lo que hace es hundirlo más en la situación. Pero cuando la paz de Cristo está en la vida de una persona, las cosas son diferentes. Porque de una o de otra manera, por ejemplo, en mi vida personal, yo puedo arreglar lo que está a mi alcance. Lo que no tiene solución para mí, lo dejo en las manos de Dios. Porque yo no puedo arreglar esa situación. Entonces, cuando son cosas así, las personas lo que hacen es tener una comunión con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Decirle, Señor, esta situación yo no la puedo mover. Yo no hallo por dónde entrar, Señor, en esto que me está pasando. Pero tú puedes ayudarme. Y empezamos a descargar todo lo que está en nuestro ser ante la presencia de Dios para que sea Dios poniendo paz en nuestros corazones. Esa paz no depende de que todo esté perfecto de alrededor. No depende de que no haya problemas ni dificultades. Es una paz que nace en el interior cuando la persona se conecta con Dios. Eso no quiere decir que una persona que sea cristiana o que sea religiosa no va a tener problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. De alguna manera vivimos alguna situación similar. Pero en la vida de alguien, oiga, que tiene a Cristo de por medio, ya las cosas son diferentes. Porque él confía en que hay un Dios que lo va a sacar de la situación. Que hay un Dios que en su momento, hermano, va a quitar la prueba. Que en su momento, porque todo depende de Dios. Hay muchas veces que se le acumulan al Señor, hermanos, cosas que nosotros hemos cometido. Porque muchas veces Pablo dijo, la ley, oiga, Pablo dice que está en la ley del pecado de su cuerpo. Muchas veces nos suceden cosas en nuestra vida, pero nos suceden por nuestras propias decisiones y queremos culpar a Dios de todo. No, a veces vienen situaciones a nuestra vida porque nosotros mismos las ocasionamos y tenemos que sobrellevarlas. Pero cuando esto viene a la vida de una persona que tiene el conocimiento de Cristo, o tiene el encuentro con Dios, las cosas son diferentes. Hay paz en el corazón. Lo que venga a la vida, hermanos, tenemos que ver la manera de sobresalir. Pero cuando se empieza a creer en la humanidad, en tu mente y en tu cuerpo, las cosas se empeoran. Porque Dios no está de por medio. Aquí es donde se entiende la diferencia. La mente puede llenarse de ruido, de dudas, de temores, pero el corazón, cuando está afirmado en Dios, puede convertirse en un lugar donde la paz comienza a crecer. Que la mente es traicionera, hermanos.
El hombre cuando va a hacer el mal, hermano, lo piensa primero y después lo ejecuta. Entonces, pero todos esos pensamientos vienen de su corazón. El corazón emana a la mente, hermanos, y la mente emana al cuerpo y el cuerpo ejecuta el pecado. Por eso el Señor dice, la paz que yo les doy no es como la que el mundo da, porque el mundo trae una paz ficticia. Pero la paz que Dios da personalmente a las personas es una paz que no la vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Es una persona que en todo momento tiene paz. Él está bien aunque la adversidad esté en su vida, pero él sabe que hay un momento o hay alguien que le va a ayudar en el momento preciso. Por eso el Señor dijo que esa paz, hermano, no se podía comparar. Y eso lo puede hallar donde le dije, Juan 14:27. La paz os dejo, dijo el Señor cuando fue alzado al cielo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Oiga. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que la paz que Él da es interior, no es ficticia. Usted puede ver ahorita, hermanos, en El Salvador existe paz. Pero es una paz ficticia. Las personas siguen conflictadas. Entonces, la paz que Dios da es una paz interior a todo aquel que la busque, a todo aquel que la quiera. Entonces, a través de eso, aquí es donde se entiende la diferencia. La mente puede llenarse de ruidos, de dudas, de temores, pero el corazón, cuando está firmado en Dios, puede convertirse en un lugar donde comienza a crecer la paz. No significa que los pensamientos desaparezcan de inmediato. La lucha puede seguir presente, pero hay una diferencia. El corazón ya no está completamente a la deriva. Hoy el corazón está, hermanos, practicando una paz interior, que sus pensamientos ya pueden ser ordenados, porque cuando los pensamientos no son ordenados, lo más principal es que vas a fracasar. Pero cuando alguien ordena primero sus pensamientos, primero tiene que ver, o alguien que construye una casa, dígame usted, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es hacer un arranque, hermano, para que la casa soporte tempestades, temblores. Oiga, no va a construir, hermanos, encima de la tierra y va a levantar, no. Primero echa líneas. Otra, primero ve también si lo que tiene le va a alcanzar para poder construir. Porque, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que por la misma situación, y gloria a Dios, pues porque cada quien a su manera puede construir su mente y su corazón. Hay personas que compran 100 ladrillos, los pegan y ahí queda la pared 2 años. Compran otros 100 ladrillos, otros 2 años, los pegan y ahí va poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando alguien construye, hablándolo terrenalmente, primero echa líneas, primero ve si lo que está a su alcance le va a ajustar para lo que quiere determinar. Igual es el corazón del hombre. Primero determina la situación en lo que la mente está viviendo. Pero la mente, hermano, como decía al principio, sin Cristo es una mente extraviada. Es una mente que no va a tener alcance para poder solucionar nada absolutamente. Porque la mente es traicionera. Ahora Pablo dice que él lo que quiere hacer, lo bueno, no lo puede hacer, pero lo malo sí lo hace, sin querer, queriendo, como dice Chespirito. Entonces, el mal radica en la vida de los hombres. El mal radica en nosotros. Porque fuimos engendrados, dice la Escritura, en pecado, dice David, me engendraron mis padres. Entonces, este pecado envuelve a toda la humanidad. Pero hay alguien que puede apartarte de ese pecado y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el hombre, hermanos, viene a Cristo, la Biblia dice que sus pecados son perdonados. Mateo habla y dice la Biblia que cuando el hombre viene, hermanos, no importa los pecados que traigas. Alguien podrá decir, ¿y podrá perdonarme esta gran carga? Sí, porque Cristo vino a morir por los pecados del mundo, no solo de 1, 2, 3 personas. Pero cuando el hombre quiere, entonces viene Él y dice la Biblia que tus pecados los manda al fondo de la mar. Y ya quedas tú libre de tu pecado. Pero si tú quieres seguir pecando en el futuro o quieres bucear y ir a sacar los pecados que ya te perdonaron, es problema tuyo. Pero los pecados Cristo los perdona. Entonces uno ya perdonado puede seguir una vida
consecutivamente apartado del pecado. Porque su servidor en su juventud pues tenía su historia. Entonces, ahora no es porque la vejez, porque anda un montón de viejitos pícaros también. Ahora quizás no sería eso, sino que el pecado habita en la vida de los hombres. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oiga, qué bonito lo que estamos hablando, hermano. Filipenses 4:7 está diciendo que la paz de Dios, que es la que Cristo dijo, la paz os dejo, la paz los doy, no como la que el mundo da, porque la paz de Dios es interior en la vida de los hombres o en la vida de la mujer. Una mujer o un hombre con paz, toda la vida va a andar igual, hermano. Pero hay gente cambiante que ahorita la ve con las encías peladas y más noche no lo pueden ni soportar. Y eso es así. Y entonces hay algunas personas, no me recuerdo la palabra correcta, cómo le llaman a las personas cuando son cambiantes. Pero una persona que tenga paz en la adversidad, en la escasez, en la abundancia, esa persona va a andar igual porque su paz está dentro de él. Su paz Cristo la ha dado. Por eso Filipenses 4:7 dice, habla de la misma paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Jesucristo. Allí es donde están guardados nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos amados, hablando en mi persona, ahora yo veo con más claridad, ahora pienso diferente. Si sé que algo donde el Señor ya me sacó me va a dañar por un momento de gusto que voy a ir a darme, voy a perder la gracia que Dios ha puesto en mí. Ahora mis pensamientos son diferentes. La paz está en mi corazón. Y eso me hace a mí retrocederme del pecado que quiero hacer. Ahora, no digo que el cuerpo a veces, si el cuerpo ha nacido en pecado, el cuerpo quiere correr a pecar. Pero hay alguien que nos detiene. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo le buscamos? Y cuando no, el hombre sigue sin brújula. Observar algo clave. Esta paz sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no siempre va a coincidir con lo que la mente está diciendo. La mente puede estar inquieta, puede obtener y entender lo que está pensando, puede no ver salida inmediata, pero la paz de Dios no depende de que todo tenga explicación lógica en ese momento. Oiga, usted puede pensar en su mente, en una mente sin Cristo estoy hablando, que lo que usted está pasando, eso no tiene salida para usted. Eso no tiene solución. Y lo que hace usted con su mente es empeorar todavía la situación. Pero alguien que piensa ya con la mente de Cristo sabe que ante Dios nada es imposible. Nada es imposible ante Dios. Entonces por eso cuando alguien tiene un encuentro con Dios, está la oración, que eso sabe que es orar. Eso es hablar con Dios. Cuando usted ora por la mañana o por la noche, si es que lo hace, usted está hablando con Dios. Usted está poniendo ante Dios sus circunstancias, lo que usted vive a diario, lo que usted necesita. Aunque Dios ya lo sabe, pero lo que Dios quiere es que salga de su corazón. Porque muchas veces hay personas que dicen, que Dios ya sabe lo que necesito. Pero la Biblia dice, pedid y se los dará. Buscad y hallarás. Oiga, toquen y se les abrirá. Ahí estés en la hamaca que ahí le va a llegar el trabajo. Entonces, hay que hacer lo que la palabra del Señor dice, hermano. Si alguien está desempleado y necesita un trabajo, pues primero que va a buscar es a Dios. Viene Dios y prepara el camino. Y cuando tú llegas y tocas, hallas. Pero nosotros buscamos al revés. Entonces, Dios, hermano, nos quiere enseñar a través de su palabra, hermanos, a probar esa paz. La mente puede estar inquieta, puede no entender lo que está pasando, puede no ver salida inmediata, pero la paz de Dios no depende de que todo tenga explicación lógica en ese momento. Esa paz guarda el corazón y desde el corazón empieza a influir también en los pensamientos. Aquí es donde la batalla comienza a cambiar de dirección. Cuando la mente gobierna sola, la persona se vuelve vulnerable a todo lo que pasa por sus pensamientos, pero cuando el corazón está lleno de la presencia de Dios, se convierte en un punto de equilibrio. Oiga,
Cuando hay paz, como decía al principio, el hecho que alguien sea creyente no quiere decir de que está exento de los problemas, está exento de las enfermedades. No, existen, pero ahora hay un equilibrio. Oiga, como dice la palabra del Señor, hoy hay un equilibrio entre la mente y el corazón, porque Dios está en medio. Cuando Dios está en medio, mire, si Dios no está en los planes de una persona, así le digo con todo respeto, es fracaso. Pero cuando Dios está en medio de tus planes, de todo lo que tú quieras hacer, déjame decirte que vas a lograr lo que vas a buscar. Pero eso depende de lo conocimiento que tengas de Dios, de lo que tú sientes que puedes hacer y no puedes hacer. Porque hay muchas cosas, muchos ámbitos donde nos podemos mover y otros que ni por cerca, hermanos. Pero a veces ansiamos lo que no podemos hacer. Dios se convierte en un punto de equilibrio en nuestra vida. La mente puede alcanzar dudas, pero el corazón responde con fe. Oiga, hermano. La mente puede alcanzar dudas, pero el corazón responde con fe. La mente puede traer miedo, pero el corazón recuerda que Dios sigue tomando el control. Oiga. Usted puede sentir miedo en su mente, porque ya decía al principio, a veces creamos tormentas donde no hay ni viento. Y allá andamos pensando en qué va a pasar de aquí a un año. Ay, deje, hombre, que el año venga. Y entonces vas a saber lo que verdaderamente va a pasar. Pero hay gente que planifica de aquí a un año los sufrimientos que no ha tenido todavía. Y eso es una lucha entre la mente, hermanos, y su cuerpo que ya siente que está viviendo ese momento. Y faltan 360 y algo de días. Oiga, entonces nos adelantamos a los pronósticos. Vivamos nuestra vida hoy. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Porque mañana usted no sabe. Mañana yo no sé, hermanos. Y podrá decir usted, y ayer estaba predicando la palabra. Y la vida es así, es una ironía. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de vivir el momento. Por eso Pablo nos enseña y dice, estoy acostumbrado a gozarme en la escasez y en la abundancia, pero nosotros estamos acostumbrados a gozarnos cuando toda la despensa está en la casa, pero cuando solo hay sal o solo hay agua helada en la refrigeradora. Y empezamos a querer culpar a Dios. Y hay que gozarse en todo momento. En la escasez y en la abundancia, bendito sea Dios, porque todo lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. La mente puede anticipar lo peor, pero el corazón se afirma en la esperanza. No es que la lucha desaparezca, es que ya no tiene el mismo poder. Por eso la Biblia insiste en cuidar el interior, no solo los pensamientos, porque lo que habita en el corazón termina destruyendo todo lo demás. Oiga, lo que habita en el corazón termina destruyendo todo lo demás. Ahí le queda ese pensamiento tan hermoso que si usted quiere ser triunfante en su vida, organice sus pensamientos. Cuando el corazón está vacío, la mente se desordena más fácil. Pero cuando el corazón está lleno de paz de Dios, la mente comienza a encontrar un límite. Esto no ocurre automáticamente, es un proceso. Las personas necesitan aprender a llevar lo que pasa en su mente hacia Dios. Ignorarlo, no deprimirlo, sino presentarlo delante de Él. Pablo nos explica unos versículos antes, cuando habla de la oración. Por nada estéis afanosos, oiga, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, hermanos. Oiga, todo lo que usted puede estar sobrepasando, toda la situación en su vida que usted parece que no tiene salida, que ya se murió ahí, que ya el médico dijo que su cáncer no tiene cura, que ya lo despachó a morir a su casa. Oiga, con toda oración y ruego, dice Pablo, pongamos las cosas delante de Dios. Oiga, la Biblia nos enseña, hermanos, cómo es la forma en la que podemos nosotros estar.
Por nada estéis afanosos, dice Pablo, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice esa palabra. Ahí está el movimiento correcto. Lo que inquieta la mente no queda alrededor, se lleva ante Dios. Cuando eso ocurre, el corazón empieza a recibir algo que la mente por sí sola no puede generar: descanso interior, gloria a Dios. Hay una porción en la Biblia tan hermosa que dice así, mire: el impío vela su sueño, mas el justo duerme tranquilo. Hay gente que no puede dormir, hermanos. Es cerrando los ojos, le jalan las patas, que ve un bulto por un lado, ve un bulto por otro lado. No tiene paz. Mas el justo, dice, oiga, duerme tranquilo, hermanos, hasta que de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hay gente que ni en el sueño tiene paz. Pero es por lo mismo, porque no has puesto delante de Dios todo lo que a ti te agobia. La mente puede traicionar en ciertos momentos, puede confundir, puede exagerar, puede hundir, pero el corazón, cuando está conectado con Dios, se convierte en un lugar donde la paz no depende de la circunstancia. Esa paz no grita, no hace ruido, pero sostiene. Y poco a poco esa paz empieza a ordenar lo que antes parecía caótico dentro de las personas. Esa paz es un proceso. Esa paz, cuando llega a la vida de los hombres, empieza a ser un proceso. La persona empieza a organizar sus pensamientos. La persona empieza a generar diferentes realidades en su vida. Y empieza a ver la vida de otra manera. Ya no la ve desde el punto de vista, hermanos, que está creando tormentas en su mente, como decía al principio, que ni tan siquiera un viento ha pasado por ahí, pero para él en su mente ya es una tormenta. Y lo que más existe, hermanos, hoy en día es el celo, hermanos, un celo terrible de los hombres hacia las mujeres. La pobre mujercita quizás en el trabajo, pero para él en su mente, es un caos, algo que se ha creado él propio en su mente. Porque la mente es traicionera. La mente es buena para divagar, hermanos, y traicionar la vida de los hombres. Pero cuando la paz de Cristo llega al interior de una persona, todo lo que venga sobre su vida, usted lo va a agarrar con calma. Como decía al principio, eso no quiere decir que un creyente no tiene problemas, ¿cómo no? Vivimos circunstancias igual a las suyas. La diferencia hoy es que nuestra mente y nuestro corazón están acorde, porque Cristo habita en nuestros corazones. Que Dios me les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Ha sido un privilegio estar en este lugar como todos los miércoles para compartir el mensaje de la palabra, para que por medio de ella, hermanos, podamos seguir nuestra vida hacia adelante. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta mañana, Señor, por permitir hablar de tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea acomodada en los corazones, Señor. Tu palabra dice que no regresará vacía. Llegará el momento, Señor, en que va a germinar en esa tierra. Padre, bendice a los oyentes. Bendice a cada uno de los que laboramos en este mercado. Bendice a mis hermanos, Señor, en sus negocios. Bendice a mis amigos también, Señor. Que la bendición del Todopoderoso, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, esta mañana por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Que el Señor esta mañana me les bendiga a todos. Amén.